porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. A donde quiera que llegaba Jesús, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda, y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios: que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco, y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verdee la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que produjo semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llenaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para guiar el día y la menor para guiar la noche, y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Bendice al Señor, alma mía. Todos. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor,
alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Todos, bendice al Señor, alma mía. sobre bases inconmovibles, asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Todos, bendice al Señor, alma mía. en los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Todos, Bendice al Señor, alma mía. qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Todos, Bendice al Señor, alma mía. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra, que nos haga tierra fértil. Que a ejemplo de aquella comunidad de Genesaret, que a ejemplo de aquellas personas busquemos a Jesús, no solamente por un milagro, no solamente por una curación, sino porque nuestra alma se encuentra enferma del pecado. Porque nuestra alma se encuentra enferma y desvalida, necesitamos la presencia de Jesús sacramentado, que a través de esta palabra ustedes y yo podamos comprender que debemos acudir a Jesús, que debemos buscarlo donde quiera que esté, que debemos encontrarnos con Él, que debemos acudir hacia Él. En muchas ocasiones ustedes y yo buscamos otras cosas, encontramos otras formas de fe que no son cristianas, que no son de Dios, que no nos presentan a Cristo. Que a través de esta palabra podamos comprender que en la enfermedad
también se puede buscar a Jesús. En la salud se puede buscar a Jesús. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 8 de febrero y compartimos la palabra de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo 53. Repito, San Marcos, capítulo 6, versículo 53. Si ustedes y yo nos ponemos a leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 1, podemos observar que Jesucristo llegó a Genesaret. Y cuando Jesús llega a Genesaret se encuentra con una persona que está poseída por un espíritu inmundo. ¿Se acuerdan? Y entonces era una persona tan feroz que vivía en los sepulcros. ¿Recuerdan ese pasaje de las Escrituras, San Marcos 5:1? Y no lo podían amarrar ni con cadenas, y no lo podían agarrar porque rompía las cadenas y los grillos, ¿recuerdan? Y entonces cuando Jesús le dijo vete, él lo reconoció. Le dijo: tú eres el santo, no nos atormente. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, le dijeron: somos legión, somos mucho, mándanos aquí mismo. Y Jesús le dijo: vayan a los cerdos. ¿Se acuerdan? En la región de Genesaret. Jesús manda a estos endemoniados, a estos demonios, a los cerdos, y 2000 cerdos se lanzaron al agua. ¿Recuerdan? San Marcos capítulo 5 versículo 1. Cuando la gente de aquel territorio se enteró, cuando la gente de aquellas tierras se dio cuenta de lo que había pasado, sacaron a Jesús corriendo. Fuera de aquí, vete de aquí. Jesús se fue. Pero resulta que por allá en el versículo 19 en adelante, aquel endemoniado se acerca a Jesús y le dice: quiero irme contigo. Y Jesús le dice: no. Miren lo que dice el versículo por allá 18, 19 de San Marcos capítulo 5. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: oigan, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se quedaban admirados. En el capítulo 5 de San Marcos dice que aquel endemoniado que había sido curado, que aquel endemoniado que había sido liberado, fue a proclamar, a hablar de Jesús. Y ahora en el capítulo 6 vamos a ver la gente que corrió a Jesús de Genesaret, que sacó a Jesús recibiéndolo y llevando a los enfermos. Y me llama la atención y hago a colación al capítulo 5, porque hoy vamos a hablar del capítulo 6, porque resulta que el pueblo no aceptó a Jesús, pero como había uno que predicó, como había uno que evangelizó, como había uno que se puso las pilas y se puso a llevar la palabra de Dios, entonces el pueblo recibió a Jesús con amor, con cariño. Entonces el pueblo aceptó la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña el Evangelio de hoy? Que el día en que ustedes y yo tomemos la decisión, tomemos la iniciativa, ese día verán, señores,
al diablo pasar trabajo. El día en que los cristianos empecemos a evangelizar y a predicar la palabra de Dios, veremos, señores, al diablo pasar trabajos. ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no se acerca a Jesús? Porque no hay quien predique. En aquella región de Genezaret Jesús dejó a un misionero. Jesús dejó a uno que predicara, que evangelizara, que llevara la palabra. Me voy con usted. No, Señor, se queda ahí. Vaya a los suyos a predicarle. Vaya a los suyos a hablarle. Cuando Jesús vuelve a aquella región, cuando Jesús va a aquella región donde lo rechazaron, donde lo corrieron, donde le dijeron vete, esa gente, esas personas lo recibieron y lo buscaron donde estaban. Fíjense, si ustedes y yo tuviéramos ese fervor, ese entusiasmo, esa alegría que tuvo aquella persona que estaba poseída después de haber recibido la sanación, las cosas fueran diferentes. Pero ustedes y yo ni siquiera entusiasmo tenemos a la hora de predicar. Ni siquiera queremos hacerlo, nos cuesta. Por eso vemos cómo el demonio va creciendo y va haciendo su obra y su acción. Porque los predicadores nos hemos callado la boca y no estamos evangelizando. San Marcos, capítulo 6, versículo 53. Jesús va a la región de Genezaret. Vamos a buscarla para que ustedes y yo nos demos cuenta que Jesús vuelve a un lugar donde ya había ido, donde lo habían rechazado, pero vuelve y sigue predicando. Y esto es una lección también para nosotros, porque a veces nos rechazan, a veces nos dicen cállese, a veces nos dicen no hablen, y nosotros nos cruzamos de brazos y ya con ese cuchillo de cartón no queremos evangelizar. Oigan, San Marcos 6:53. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Tocaron tierra en Genezaret. Si usted lee San Marcos capítulo 5, versículo 1 y siguiente, se van a dar cuenta que Jesús ya había ido para allá, que Jesús ya había predicado allá, pero que a Jesús lo habían corrido, lo habían sacado, lo habían apartado los gerasenos. Pero a él no le interesó y volvió allá. La primera enseñanza de este evangelio es que ustedes y yo debemos ser más insistentes que novio feo. El novio feo, el muchacho que es feo, y mire una muchacha bonita que le gusta, es insistente, cansón, molestoso, insiste, perseverante, hasta que logra conseguir ser novio de la muchacha bonita. Por eso en la evangelización ustedes y yo tenemos que ser más insistentes que novio feo. Jesús insistió, lo corrieron, insistió, lo sacaron, lo insistió, hasta que aceptaron su mensaje. Pero Jesús también fue muy inteligente. Jesús, cuando lo corrieron, dejó a una persona encargada de hablar de Dios. Dejó a una persona encargada de sembrar esa semilla. Ustedes y yo no somos inteligentes, porque cuando nos corren nos damos por vencidos. Cuando nos desaniman nos cruzamos de brazos. No hacemos nada, no dejamos personas que nos ayuden a evangelizar. No buscamos los medios, no buscamos la forma. Miren lo que hizo Jesús. Lo corrieron de Genezaret y dejó a una persona, y esa persona se encargó de hablar de él, de dar testimonio. Y cuando Jesús volvió, óigame bien, cuando Jesús regresó, la gente lo recibió de brazos abiertos. La gente lo recibió con mucha alegría. En la evangelización, en la predicación, ustedes y yo debemos ser insistentes. Ustedes y yo no debemos desanimarnos. Que nos miren feo,
Que nos digan cosas como santurrón, como beato, como cualquier palabra ofensiva. Que nos corran, que nos bloqueen de los grupos de WhatsApp, que nos saquen de ahí, que nos den la espalda, que nos maltraten, que nos humillen. ¿Cuál es el problema? A Jesús le dijeron, mire Jesús, vaya de aquí. Lo acompañaron a la barca, dice San Marcos capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Y Jesús siguió insistiendo. El detalle está en que el cristiano es muy delicadito. El cristiano se molesta rapidito. Yo voy a predicar, pero a mí que me escuchen. Yo voy a predicar, pero a mí que me oigan. Si yo voy a predicar y no hay gente, no predico. Tienen que haber mínimo tantas personas para yo predicar. ¿Qué es eso? Tienen que haber mínimo tantas personas para yo poder rezar el rosario. ¿Qué es eso? Oye, la evangelización comienza con pocos. La evangelización no comienza con muchos. Cuando ustedes y yo trabajemos en los caminos de Dios, debemos tener presente que no vamos a tener a miles de personas escuchándonos, a miles de personas oyéndonos. No, comenzamos pocos. Una persona logró que un pueblo se convirtiera. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, uno solito, llegó a Nínive, ¿se acuerdan? ¿O no estaban cuando Jonás? No estaban cuando eso. Jonás llegó a Nínive y en Nínive se puso a predicar y a predicar, y toda la ciudad de Nínive, que era grande, se convirtió. Con la predicación de Jonás, con la predicación del Genesareno, uno solo, el pueblo de Genesaret se convirtió. Escúchenlo, óiganlo con sus propios oídos, presten atención. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció. Claro, la gente lo había corrido, la gente lo había sacado. La gente se dio cuenta que había sido aquel que liberó al endemoniado, que había sido aquel que corrió al demonio, a los cochinos, que había sido aquel que habían acompañado hasta la barca para que fuera. Lo reconoció, ya lo habían visto, ya habían hablado con él, ya había tenido un encuentro. ¿Qué es lo que le falta a la gente de hoy día? Reencontrarse con Jesús, reconocerlo. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Que la gente reconozca a Jesús, que los hermanitos evangeliquitos reconozcan a Jesús, a ese que un día abandonaron en la iglesia católica, a ese que un día se fueron de la iglesia y dijeron, ya no soy más católico y me voy. ¿Qué le falta a la gente? Reconocerlo. Pero para que la gente lo reconozca, para que la gente se reencuentre con Jesús, hacen falta discípulos, apóstoles, genesarenos, jonases, que puedan llevar al pueblo, que puedan llevarle a las comunidades, que puedan llevarle a los sectores, a los países, a Jesús. Hacen falta esos predicadores que logren que el pueblo se reencuentre con el Señor, que el pueblo reconozca a Jesús. Apenas lo reconocieron, escuchen, apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraban, y empezaron a buscarlo. Al que un día rechazaron, al que un día corrieron, al que un día se apartaron, al que un día dijeron vámonos, lo reconocieron y fueron a buscarlo. Ustedes y yo en la vida hemos rechazado a Jesús muchas veces, sí. Cuando no se quiere casar por la iglesia, rechaza a Jesús. Cuando no se quiere confesar, rechaza a Jesús. Cuando no se quiere bautizar, rechaza a Jesús. Cuando no quiere hacer la primera comunión, la confirmación, rechaza a Jesús. Cuando no quiere ir a misa, rechaza a Jesús. Cuando no quiere leer su palabra, lo rechaza. Rechazar significa no querer estar en comunión con aquello que Él ha dejado. No querer estar en comunión con aquello que Él nos ha dado. La gente rechazó a Jesús, pero una vez lo reconoció, buscó la forma de acercarse a Él. De todos lados iban a buscarlo.
de todas partes iban a encontrarse con él y le llevaban en camilla a los enfermos. Y no solo eso, iban aquellos que lo rechazaron, pero también iban aquellos que no podían ir por ellos solos. A aquellos que estaban enfermos. Los enfermos representan al que no es capaz de valerse por sí mismo, al que necesita de una ayuda, al que hay que tenderle una mano, al que hay que llevar, al que hay que cargar. El enfermo llevado entre 4 en una camilla, ¿se acuerdan? Jesús vio la fe de aquellos hombres. El enfermo representa a toda persona que aunque sabe quién es Jesús, no quiere ir, no puede ir, necesita una ayuda, un apoyo. Y para eso estamos nosotros, para llevar a las personas enfermas a donde está Jesús. El endemoniado hizo que el pueblo conociera a Jesús. El endemoniado proclamó por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y el pueblo creyó. Y el pueblo hizo que los enfermos llegaran donde Jesús. Ustedes y yo estamos recibiendo la palabra de Dios. Ustedes y yo estamos recibiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvez. Ustedes y yo estamos recibiendo este regalo a diario. Todos los días escuchamos el Evangelio del día. Todos los días escuchamos la palabra de Dios. Todos los días escuchamos ese mensaje de salvación. Y bendito sea Dios, y bendigo y alabo a Dios, porque nos da esa oportunidad. Llueve, truene, relampaguee, la palabra de Dios está llegando hacia nosotros. Ahora, tú la estás transmitiendo a aquellas personas que están enfermas, a aquellas personas que no escuchan, no participan de las cosas de Dios. Yo se los he dicho. ¿Cómo llevamos a un enfermo a Jesús? ¿Cómo llevamos a una persona a Jesús? Vamos a compartirle el Evangelio del día. Los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Significa que usted puede agarrar el Evangelio, el link que le llega, el link que usted abre, y ahí en la partecita de abajo en YouTube dice compartir, y le pueda dar en compartir, y pueda compartirlo en una lista en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, lo pueda compartir en YouTube, lo pueda compartir en sus redes sociales. Padre, me bloquearon. El enfermo no quiere medicina, hijo. Padre, me trataron mal. ¿A qué enfermo le gusta que lo inyecten? Padre, me insultaron. Esos enfermos hay que tenerles paciencia, porque no quieren curarse del pecado. Entonces hay que darle la medicina poco a poquito. La medicina despacio. Hay que llevarlos a Jesús. El día en que ustedes y yo nos convirtamos en Jonases, en aquel Genesareno, en aquella persona que llevemos la palabra de Dios, el mundo empezará a cambiar. Nuestra familia empezará a cambiar. Pero sépalo, el pueblo rechazó a Jesús. El Genesareno que había estado endemoniado, no. Él aceptó a Jesús. Y con uno que aceptó a Jesús, hizo que la palabra de Dios se conociera. Hizo que la palabra de Dios se proclamara. Hizo que la palabra de Dios se diera a conocer. Ustedes y yo debemos ser esos genesarenos que llevemos la palabra de Dios, que compartamos la palabra de Dios, que no nos quedemos callados, que podamos evangelizar y compartir ese mensaje que Cristo nos da, ese mensaje que Cristo nos trae. Si ustedes y yo no lo hacemos, entonces en el mundo seguirá creciendo la maldad, el vicio, el pecado, y habrán cada día más personas ateas que rechacen a Dios. A donde quiera que llegaba Jesús, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en las calles y le rogaban que por lo menos lo dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. La gente le rogaba a Jesús que dejara tocar la punta de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. El pueblo entero
que un día rechazó a Jesús en Genezaret por la predicación de un genezareno que había sido liberado, que había sido socorrido, que había sido ayudado de parte de Jesús, logró la conversión. Que ustedes y yo seamos ese genezareno, que ustedes y yo seamos ese Jonás, que ustedes y yo seamos ese Juan Bautista, que prediquemos la palabra, que llevemos la palabra, que evangelicemos, para que las personas empiecen a cambiar, para que las personas empiecen a conocer a Jesús, de manera de que todos podamos acercarnos a Él. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.